Listo, chicos. Nuevamente, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén bien y bueno, nuevamente viviendo un poco la experiencia de la virtualidad, ¿no? Muy bien, la sesión de hoy nos toca avanzar lo que viene a ser el estudio de mercado, ¿ya? Y cuando hablamos nosotros de estudio de mercado, pues bueno, algo que siempre les he comentado y siempre les he mencionado es que nuestro curso, el curso de gestión de proyectos, actúa como un curso síntesis, ¿no? Un curso síntesis de los anteriores cursos que ya han llevado, ¿no? Acá le damos un mayor objetivo, ¿no? Le damos algo mucho más pragmático y bueno, utilizamos para poder formular un proyecto y poder gestionarlo, ¿no? Entonces, todo lo que vamos a ver el día de hoy, se irán recordando ustedes mientras vayamos mencionando, seguramente ya lo han llevado con anterioridad, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo es básicamente darle un orden, ¿ya? Y una aplicación. En tal sentido, hablemos del estudio de mercado tal cual, porque ustedes ya lo han visto, ¿no? Pero siempre es necesario poder definir un poco más. Muy bien, cuando estamos hablando de un estudio de mercado, estamos hablando de que es un estudio sistemático, muy bien, que nos sirve para poder determinar y poder evaluar las condiciones que tiene el mercado en cuatro principales niveles. Primero, lo que viene a ser la viabilidad, es decir, si realmente el mercado le da viabilidad a nuestro producto o a servicio que estamos produciendo. También, en otro aspecto, mide o evalúa lo que viene a ser la demanda, es decir, el dimensionamiento real del proyecto. Alguien podrá decirme, pero profesor, hemos ya trabajado la plantilla de tamaño. Genial. Ahora hay que validarlo, po. Si esa cantidad que tú pusiste de 100, esa cantidad que pusiste de 300, realmente se apega a criterios reales y que el mercado realmente quiera consumir esa cantidad que has considerado, ¿no? También en el estudio de mercado nos permite evaluar a un nivel de competencia, ¿no? ¿Qué significa? Que tenemos que ver cómo están nuestros competidores, ¿ya? Y por último tenemos lo que vienen a ser los factores económicos. Yo prefiero llamarle factores socioeconómicos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos nosotros de factores socioeconómicos estamos hablando de poder determinar segmentos de mercado, poder establecer nichos de mercado, ¿no? Y esto indudablemente va a repercutir en el éxito que pueda tener nuestro proyecto. Muy bien. Este es un análisis que sí o sí se tiene que hacer. Eh, Normalmente, este análisis de estudio de mercado se suele llevar en las primeras etapas de la formulación del proyecto. Nosotros lo estamos llevando en una etapa intermedia, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente queremos comprobar, queremos evaluar si, si realmente nuestro proyecto, nuestro planteamiento, nuestro producto que nosotros estamos generando tiene esa viabilidad con el mercado. Si no lo tiene, habría que corregir, habría que adecuar algunas cosas, ¿no? Pero si lo tiene, seguimos para adelante. ¿Ya? En tal sentido, cuando hablamos nosotros del estudio de mercado, tenemos que hablar primero de los componentes. ¿Qué compone el estudio de mercado tal cual? Como pueden ver ustedes en la pantalla, ¿no? El mercado está compuesto por lo que vienen a ser estos elementos. Eh, Aquí tenemos seis elementos. El primero que viene a ser el análisis del entorno, el segundo, el análisis de la demanda, el tercero, el análisis de la oferta, cuarto, el análisis de la competencia, quinto, el análisis de precios y sexto, el análisis de factores económicos. Muy bien.
Estas seis partes o estos seis componentes que tiene el estudio de mercado son de vital importancia. Se tienen que hacer todos, no podemos obviarlos, ¿sí? Y para ello nosotros vamos a utilizar diferentes instrumentos, diferentes metodologías que ustedes ya conocen, ¿no? Y bueno, empezamos a explicar cada uno de ellos. El primero que nosotros tenemos que realizar siempre viene a ser el análisis del entorno, ¿no? Cuando hablamos nosotros del análisis del entorno, estamos hablando de lo que viene a ser analizar cómo estamos contextualizados, cuál es el entorno que realmente estamos dentro del proyecto, ¿no? Por tal motivo, vamos a analizar lo que son las condiciones macroeconómicas, el tema de las políticas del país, del Estado, los aspectos legales, los aspectos tecnológicos y los aspectos sociales que pudiesen repercutir o obtener algún tipo de influencia en el mercado, ¿no? Entonces es lo que tenemos que analizar nosotros. Este análisis vamos a tener que, nos tiene que dar como resultado lo que viene a ser la identificación de tendencias del mercado, oportunidades del mercado y amenazas que pueda tener el mercado, ¿no? Entonces, esto nos va a servir a nosotros para poder identificar. Por tal motivo, tenemos que hacer el análisis del entorno. Después, el otro apartado que tenemos que considerar nosotros viene a ser el análisis de la demanda. Muy bien. Cuando estamos hablando del análisis de la demanda, estamos hablando de lo que viene a ser evaluar el tamaño. Ustedes pusieron un tamaño, ¿sí? En las plantillas que hemos desarrollado anteriormente. Y ahora tenemos que evaluarlo. Si realmente coincide con lo que ustedes están encontrando en el mercado, con lo que proponen, ¿no? Entonces vamos a ver ello. También cuando hablamos de demanda, vamos a ver las características que tiene este mercado, el mercado objetivo, así como su demanda potencial para los productos o servicios del proyecto. ¿Qué tenemos que tener como resultado de este análisis? Después que hemos hecho este análisis, tenemos que tener como resultado estos aspectos. Primero, la segmentación del mercado. Tiene que estar completamente segmentado nuestro mercado. Después, la identificación de las necesidades y las preferencias de los consumidores. Por ejemplo, alguien me puso que quiere vender, digamos, cafés en una cantidad de 200 mililitros. ¿Qué tal el mercado no quiere 200 mililitros? ¿Y qué tal le basta solamente 100? Ah, entonces hay que replantearnos, ¿no? Entonces estamos dándole esa validez con el mercado, esa validez con lo que viene a ser el público objetivo, ¿ya? Eso por favor tengan en consideración. También vamos a tener que identificar y poder proyectar una demanda futura, es decir, la demanda o la posible demanda que pueda tener nuestro proyecto se tiene que proyectar hacia el futuro, es decir, cuando funcione, ¿va a seguir teniendo la misma demanda o no? Entonces es lo que tenemos que desarrollar nosotros. Después, posterior a ello, vamos a tener que hacer el análisis de la oferta. Cuando estamos hablando nosotros del análisis de la oferta, estamos hablando simplemente de lo que viene a ser la capacidad actual de poder satisfacer esa demanda existente. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué evaluamos? Por ejemplo, yo les voy a aconsejar y les voy a recomendar lo siguiente. Este apartado es de vital importancia para los proyectos que están enmarcados en proyectos ya existentes, en empresas que ya existen, ¿no? Algunos de ustedes seguramente se ha planteado este proyecto como una extensión, como una ampliación de algo ya existente. Entonces, aquí tenemos que darle mayor énfasis de análisis. Pero la gran mayoría está trabajando con lo que viene a ser proyectos nuevos. Entonces, estos proyectos nuevos, ¿qué implica? Implica de que no tienen una oferta actual, ¿no? Porque son nuevos. Recién va a empezar su oferta, ¿no? Entonces, este análisis podría ser dispensable, ¿no? Podemos prescindir de hacer este análisis en los proyectos que son completamente nuevos. Muy bien. Em, ¿Qué tenemos que analizar aquí? La producción actual.
¿Cuánto produce la empresa donde estoy situando mi proyecto? Produce poco, produce mucho, no interesa. Quiero saber cuánto. ¿Sí? Obvio. También, ¿qué tengo que analizar? Por ejemplo, lo que viene a ser pues los proveedores actuales. Tengo que ver la capacidad de producción, hasta dónde más podría producir, ¿no? Y poder analizar esa relación que existe entre oferta y demanda. ¿Por qué? Porque la oferta siempre tiene que ser menor que la demanda. Si la oferta es mayor que la demanda, significaría que tenemos una sobreproducción que no está siendo comprada, no está siendo consumida. Entonces tenemos que encontrar que realmente eh, hay todavía un espacio, hay una brecha que nosotros podemos satisfacer, ¿ya? Entonces eso vemos en el análisis de la oferta. Posterior a ello tenemos que hacer el análisis de competencia. ¿Qué significa? Que ustedes tienen que analizar a sus competidores. Creo, si mal no me equivoco, que en este salón, en este grupo, casi todos están planteando proyectos que son no tan novedosos, por así decirlo, o que si bien es cierto, tienen un tipo de competidores. Tenemos que identificar los competidores. Y segundo, tenemos que evaluar esos competidores, si realmente se convierten en una amenaza para nosotros, ¿no? Por tal motivo, en este apartado se propone de que ustedes puedan hacer un análisis utilizando la estrategia de una matriz FODA, ¿no? Para poder identificar lo que son pues las fortalezas y las debilidades que puedan tener pues nuestros competidores, cómo participan ellos dentro del mercado, por ejemplo, la cuota de mercado, la estrategia de precios que ellos trabajan, ¿no? Cómo le hacen para poder determinar esa estrategia. Y también lo que viene a ser pues las tácticas de marketing, ¿no? Cómo ellos hacen su publicidad, en qué segmento se evoca su publicidad, cómo es que ellos consideran lo que viene a ser pues su cantidad de publicidad. Todo eso tenemos que considerarlo. ¿Sí? Muy bien. Em, Eso en el análisis de la competencia. Posteriormente, tenemos que analizar lo que es hacer el análisis de precios, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando del análisis de precio, tenemos que hacer un análisis de lo que son el precio del mercado. El mercado, ¿a cuánto vende su producto? Son muy similares, no creo que sean iguales, ¿no? Deben ser similares. Entonces, ¿cuánto lo está vendiendo? ¿A cuánto lo está ofertando? ¿No? ¿Y para qué? Para que yo tenga una idea a cuánto yo debo de producir. En ciclos pasados, ¿qué me pasó? Me pasó que los jóvenes proponían un precio, ¿no? Y yo decía, no, yo puedo venderlo a tal precio, ¿no? Pero sin embargo, cuando hicieron su análisis de precios, se dieron cuenta de que no, de que el mercado lo vendía con un precio mucho menor, ¿no? Entonces ya tenemos problemas ahí, ¿ya? Por favor, en este apartado solamente les voy a pedir que analicen lo que viene a ser a nivel comparativo los precios, ¿no? Empresa A, ¿a cuánto vende ese producto? Empresa B, ¿a cuánto vende ese producto? Empresa C, ¿a cuánto lo vende? ¿Ya? ¿Debería de hacerse un análisis de precios para poder yo determinar cuánto debo de cobrar por mi producto? Sí, pero en este apartado no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en la unidad 4, donde va a corresponder una vez conociendo nuestros costos de producción. ¿Ya? Entonces, por favor, eso tengamos a bien a considerar. Después, como último apartado, tenemos lo que viene a ser el análisis de los factores económicos. Cuando nosotros estamos hablando de proyecto, el proyecto tiene que estar vinculado con ciertas variables económicas o socioeconómicas. Por ejemplo, el tema de lo que viene a ser el crecimiento poblacional, por ejemplo, lo que viene a ser cuál es el nivel de pobreza, cuál es el nivel de gasto, cuál es el nivel de consumo de que tienen algunos de mis consumidores, ¿no? Entonces, por favor, démonos cuenta de ese aspecto y vamos a considerarlo, ¿ya? Este análisis, este apartado específicamente, es importante que nosotros desarrollemos para poder medir cómo pueden afectar algunas variables en lo que viene a ser nuestro proyecto.
¿ya? Entonces hay que tener un poquito de cuidado en este escenario. Muy bien. Em, para poder hacer un estudio de mercado, normalmente se utiliza una metodología. Y la metodología del estudio de mercado se basa en poder obtener información, datos, ¿sí? Poder obtener información podríamos clasificarlo en dos aspectos. Por ejemplo, lo que viene a ser la investigación primaria y la investigación secundaria. Cuando nosotros hablamos de investigación primaria, nos referimos a que vamos a obtener la información o los datos directamente de fuente original. ¿Qué significa? Que vamos a ir directamente a los involucrados, directamente a los interesados, a recopilar su información, ¿no? Y para eso se utiliza instrumentos de recolección de información. Por ejemplo, ¿como cuáles? Encuestas. ¿Qué es lo que nosotros vamos a utilizar en este trabajo? ¿Sí? Vamos a diseñar encuestas y vamos a eh, aplicarlas para poder obtener información. También se podría utilizar lo que son entrevistas, ¿no? Sería interesante poder plantear entrevistas estructuradas, pero creo que el tiempo no nos va a dar, así que solamente vamos a utilizar instrumentos como las encuestas. Muy bien. Después tenemos lo que viene a ser la investigación secundaria. Cuando nosotros hablamos de investigación secundaria, significa que vamos a recopilar información o datos de fuentes que ya existen, ¿no? Como pueden ser información, por ejemplo, del INEI, ¿no? Que es algo que ya existe, que ya está validado. Información que puede ser, por ejemplo, de la Cámara de Comercio, información de la industria, estadísticas gubernamentales, etcétera. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Por favor, tratemos de utilizar una combinación de ambos para poder hacer nuestro estudio de mercado. Tanto lo que viene a ser investigación primaria y considerar investigación secundaria. ¿Ok? Y básicamente eso es lo que nosotros vamos a tener que desarrollar. Permítanme, voy a compartir lo que viene a ser ahora nuestra plantilla para esta semana, ¿no? Muy bien. Más que una plantilla, viene a ser una estructura de estudio de mercado, ¿ya? Entonces le comparto con ustedes esa estructura de estudio de mercado. A ver, jóvenes, les explico un poco qué vamos a hacer hoy. En estos momentos voy a terminar de explicar lo que viene a ser el estudio de mercado, esta estructura. Voy a verificar qué cosas necesito que ustedes elaboren, desarrollen y voy a abrir las salas pequeñas, ¿ya? Para que ustedes puedan ingresar. Ingresan por favor a cada sala correspondiente y van trabajando lo que les voy a solicitar dentro de unos momentos, ¿ok? Entonces empecemos. Antes de explicar esta estructura, hay cosas previas que tenemos que seguir. Así que por favor presten atención. Voy a enumerarlas. Paso uno. ¿Qué tengo que hacer para desarrollar un estudio de mercado? El paso uno será de que ustedes van a tener que determinar la población de estudio. ¿Sí? Por favor, siempre de manera cuantitativa. ¿Cuánto es la población? Cantidad. Para ello, sugiero que puedan hacer pues un proceso de segmentalización, segmentar para que no les salga una cantidad muy grande, ¿no? Me pasó antes que muchos jóvenes, muchos grupos agarran y dicen, no, pues mi población es toda la población de Juliaca. ¿Cómo va a ser toda la población? Estamos hablando de más de un cuarto de millón de personas. No puede ser tu población todo ello. Tú tienes que segmentalizar, saber hacia dónde está enfocado mi proyecto, quiénes son los posibles consumidores de mi producto o servicio. ¿Dónde van a encontrar esa información? En su enunciado del alcance, plantilla 2 de la primera unidad. ¿Listo? Ese es el paso uno, población. Paso 2, van a tener que determinar lo que viene a ser el tamaño de la muestra.
Esto ustedes ya lo han llevado en el curso de estadística, yo no tengo que hacer mayor énfasis dentro de ello, solamente dar recomendaciones. Para poder hacer el cálculo de la muestra, por favor, utilicen la fórmula. ¿Qué fórmula? La fórmula de la muestra para lo que son poblaciones finitas. Finitas, ¿sí? La fórmula para poblaciones finitas, ¿ya? Porque conocemos la población, entonces tenemos que utilizar una población finita. Sugerencia aquí. Ustedes busquen la fórmula, ¿no? Van a tener que completar ciertos datos, por ejemplo, los datos que son los siguientes. La población, que ya calcularon previamente, lo que viene a ser el intervalo de confianza, por favor trabajen con una confianza del 95%, es decir, un 5% de error. Trabajen con lo que viene a ser el estadístico Z, ¿no? Que es el valor de 1,96. Y aquí, por favor, mucho ojo. Se trabaja con proporciones expresadas por las letras P y Q. Por favor, van a cambiar estos valores. A P le van a poner el valor de 0,8 y a Q le ponen el valor de 0,2. ¿Listo? Aplicando esto van a poder reducir un poco el tamaño de su muestra sin perder significancia estadística. Va a seguir siendo significante estadísticamente hablando su muestra, pero va a trabajar pues con una cantidad menor. ¿Listo? Ese es el paso 2. Paso 3. Una vez que ya tengo mi población, ya tengo mi muestra, tengo que determinar mi técnica de muestreo. ¿Sí? Esta técnica de muestreo, seguramente se van a recordar cuando empiece a mencionar los nombres. Esta técnica de muestreo, por favor, tiene el objetivo de decir cómo es que ustedes van a recoger la información. Entonces podemos hacerlo de muchas formas. Por ejemplo, podemos hacer un muestreo aleatorio simple. ¿Qué significa? Salgo a la calle, levanto información de cualquier persona. Estoy siendo aleatorio, ¿no? También tenemos otros tipos de muestreo, por ejemplo, lo que viene a ser por conglomerados, lo que viene a ser por segmentos, ¿no? Entonces, por favor, tengan ustedes a bien el criterio a tomar para poder decidir cuál va a ser su técnica de muestreo. ¿Listo? Ese es el paso 3. Paso 4. Por favor, tienen que elaborar el instrumento de recolección de información. Ya les adelanté, vamos a trabajar con encuestas. Entonces, por favor, me plantean las encuestas. ¿Qué precisiones? Las encuestas, por favor, elaboren las preguntas según los criterios que he explicado hoy en la diapositiva. ¿Qué tipo de información tienen que recoger? Vinculado a la demanda, vinculada a la oferta, vinculada a aspectos socioeconómicos, vinculado al precio, vinculada a la competencia. ¿Listo? Por favor, no me pregunten qué cantidad de preguntas, eso ya depende de ustedes, ¿no? Si ustedes creen que con 10 va a funcionar, pues bueno, esperemos que funcione, ¿no? Si creen que van a funcionar con 50 preguntas, pues bueno, esperemos que encuentren personas que quieran responder 50 preguntas. Aquí, por favor, tomen decisiones. Voy a valorar mucho su criterio para poder decidir cuántas preguntas trabajan en sus encuestas. Ese es el paso 4. Paso 5. Ejecución de las encuestas. Según y en cumplimiento con el diseño muestral que ustedes han considerado, van a tener que ejecutar sus encuestas. Ojo, si he calculado mal mi muestra y mi muestra me sale que tengo que hacer 300 encuestas, por favor, hacen las 300. Ustedes están calculando la muestra, ¿no? Si quieren reducir el tamaño de la muestra, sigan mis recomendaciones que les di hace un momento. Con ello van a poder reducir un poco. ¿Listo? Entonces, tenemos que ejecutar. Por ejemplo, pusieron que van a hacer por conglomerados. Muy bien, establezcan conglomerados y después hacen sus encuestas. Ojo, les adelanto, todo tiene que tener evidencias.
¿sí? Las encuestas se desarrollan en formato físico. ¿Qué significa? Sus encuestas van a agarrar, las van a imprimir, van a salir a las calles a tomar sus encuestas y esas encuestas llenadas van a ser la evidencia que vamos a tener, la evidencia y los anexos que vamos a tener de esta plantilla. ¿Ok? Listo, ese es el paso 5. Paso 6. El paso 6 viene a ser la tabulación, la elaboración de la base de datos. ¿Qué significa? De que ustedes van a tener que agarrar sus encuestas que han ejecutado, que las tienen en formato físico, las van a tener que tabular. Van a poner codificaciones para las preguntas, codificaciones para lo que son las respuestas, ¿no? Y me estaba olvidando. Por favor, las preguntas y las respuestas consideremos que sean asertivas y cuantitativas. Por favor, por un momento olvidémonos de su tan amada escala de Likert, ¿sí? Ya nos hemos dado cuenta de sobremanera que en proyectos la escala de Likert no tiene mucha contribución. Entonces, por favor, hagan preguntas directas, de alternativa múltiple. Y por lo que más deseen, no dejen preguntas sueltas, abiertas. Preguntas donde la persona pueda responder lo que quiera. Esas preguntas no nos sirven absolutamente de nada, porque eso no se puede codificar. Entonces pongan alternativas. Muy bien. Esta base de datos, por favor, vamos a utilizar el Excel para poder hacer la tabulación de los datos. ¿Ya? Em, Su profesor de estadística, que es un gran amigo mío, siempre me comenta de que con él han trabajado lo que viene a ser el software SPSS, así que saben de lo que estoy hablando y saben cómo construir una base de datos. ¿Listo? Entonces, ese sería el paso, creo que 5. Sí, paso 6. El paso 6 implica de que ustedes ya una vez tabuladas las encuestas, una vez ya aplicadas las encuestas, tienen su base de datos en Excel, por favor lo llevan al software estadístico de su confianza. A ustedes en la universidad les han enseñado el SPSS. Genial, trabajen con ello. Creo que ahora están llevando un curso de ciencia de datos. Muy bien, están trabajando con Python. Trabajenlo con Python. Yo, por ejemplo, el SPSS no lo llevo desde la universidad, más me he acostumbrado al Stata. Yo lo trabajo con el Stata, ¿no? Entonces ya depende de ustedes cómo quieran y escojan el software de su confianza para poder hacer el análisis. Muy bien. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a trabajar, analizar la información. Trabájenlo en tablas, tablas de distribución, trabájenlo en lo que viene a ser gráficos, gráficos de dispersión, gráficos de barras, gráficos de torta, gráficos de pie, gráficos de concentración, etcétera. Ustedes son libres de poder elegir la mejor metodología que les convenga. Ustedes ya saben hacerlo. Pónganlo en práctica nada más. ¿Listo? Ese es el paso número 7. Y ahora vamos con el paso número 8. Una vez que tengan todos los pasos anteriores que les he mencionado y que les he detallado, recién venimos a hacer esta plantilla. Ojo, ¿ah? Recién. Entonces, recién completamos lo que viene a ser el análisis del entorno, el análisis de la demanda, el análisis de la oferta, el análisis de precios y el análisis de las competencias para al final poder tener las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Ya les he dicho, cuando he puesto la diapositiva, qué resultado espero de cada uno de estos puntos. Entonces, por favor, enfoquémonos en ello. ¿Listo? Muy bien, listo, señores. Esta es su estructura. Aquí está todo lo que necesitan trabajar. En la exposición que hemos tenido, les expliqué cada uno de estos aspectos. La técnica, la metodología, por favor, también ya se expuso. Y más que todo, lo que ustedes ya han trabajado anteriormente en cursos de semestres inferiores, les va a servir para poder complementar todo lo que se les solicita. Muy bien.
Genial. Ahora, ¿qué voy a hacer? Los voy a dividir en grupos, en las salas pequeñas. Por favor, cada uno ingresa a la sala que le corresponde a su grupo. Muy bien. Yo voy a tomar la asistencia en cada una de las salas. Voy a entrar sala por sala. ¿Listo? ¿Qué voy a revisar? Dos cosas. Al terminar la sesión de hoy día, tenemos que salir con dos cosas. ¿Cuáles? Uno, la población bien definida, bien calculada, y tienen que calcularme la muestra. ¿Sí? Hoy nos vamos con ello. No hay más tiempo. No hay tiempo que perder. Entonces, por favor, ahora mismo se ponen a trabajar. Voy a abrir las salas. Ingresemos, por favor, a cada una de las salas y nos ponemos a trabajar. Ya reviso. Recuerden, población, muestra. ¿Listo? Voy a activar para que puedan compartir su pantalla si es que desean. Y por favor, las personas que están sin sus apellidos, pongan sus apellidos. ¿Ya? Listo, señores. A trabajar. Ingresen a sus salas. Yo entro en unos minutos, sala por sala. ¿Listo? A trabajar, no hay tiempo que perder.